Buenas tardes, mi grupo está conformado por mi compañera Lindsay Lorena Carvajal y yo que soy Vivian Rincón. Hoy le vamos a hablar de la rehabilitación pulmonar. Primero que todo les voy a hablar un poco sobre la fisioterapia. La fisioterapia es una disciplina del área de la salud que se enfoca en el movimiento corporal humano e identifica las necesidades de la salud de las personas y de la comunidad participando en los procesos de salud, enfermedad y cuidado, con el objetivo de contribuir en la buena salud y el bienestar. Buenas tardes, hoy tenemos como invitado especial al fisioterapeuta Cristian Alegría, quien ha trabajado en fisioterapia pulmonar en unidad de cuidados intensivos adultos. Tenemos la oportunidad de compartir con él su experiencia en el campo para identificar el rol en la rehabilitación clínica pulmonar. Bueno, buenas tardes a ustedes pues por tenerme en cuenta y poder participar y presentar pues mi punto de vista. Para evaluar el estado físico de una persona pues hay que tener en cuenta los patrones de la APRA, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros desde la fisioterapia trabajamos con la evaluación de la APTA, que es a partir del patrón neuromuscular, del patrón cardiopulmonar, el integumentario y el osteoarticular. Pero entonces, pues también hay que tener en cuenta cuando se hace el seguimiento en historia clínica o esa evaluación de esa anamnesis, pues yo ya voy con una idea de la persona, cómo la voy a encontrar. Y yo eso ya lo complemento en el momento en que yo entro a la habitación y veo a la persona, ¿cierto? Entonces ahí es importante tener en cuenta pues como la inspección, la palpación y todo esto que se va a complementar con los patrones del acta. En cuanto a los conocimientos dados por el fisioterapeuta Cristian Alegría, concluimos que la rehabilitación pulmonar es una especialidad dentro de la fisioterapia, la cual se especializa en la prevención a personas con enfermedades cardíacas y respiratorias, promoviendo así tratamientos y estabilización de dichas enfermedades, tanto agudas como crónicas. En esta se dedican tanto a pacientes adultos como a pacientes pediátricos. Los objetivos que plantan a la hora de hacer la rehabilitación pulmonar es mejorar la ventilación, la readaptación al esfuerzo y eliminación de secreciones. Con base a su experiencia, ¿qué recomendaciones da a los pacientes para mejorar su recuperación fuera del entorno clínico? Bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros desde cuando la persona ya está en la organización, nosotros tenemos que ir preparando a las personas para su retorno a sus actividades cotidianas. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto laboral, el contexto clínico de las personas para programar las actividades, ¿no? Van enfocadas desde las actividades de la vida diaria hasta ya la programación del ejercicio y su actividad cotidiana. Cristian, gracias por compartir este espacio con nosotras. Cristian, gracias por compartir este espacio con nosotras, donde tenemos la oportunidad de indagar sobre el rol de fisioterapeuta en rehabilitación pulmonar. Bueno, buenas tardes a ustedes pues por tenerme en cuenta y poder participar y presentar pues mi punto de vista. Para evaluar el estado físico de una persona pues hay que tener en cuenta los patrones de la APRA, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros desde la fisioterapia trabajamos con la evaluación de la APTA, que es a partir del patrón neuromuscular, del patrón cardiopulmonar, el integumentario y el osteoarticular. Pero entonces, pues también hay que tener en cuenta cuando se hace el seguimiento en historia clínica o esa evaluación de esa anamnesis, pues yo ya voy con una idea de la persona, cómo la voy a encontrar. Y yo eso ya lo complemento en el momento en que yo entro a la habitación y veo a la persona, ¿cierto? Entonces ahí es importante tener en cuenta pues como la inspección, la palpación y todo esto que se va a complementar con los patrones del acta. Cristian, ¿cuáles son las principales intervenciones en un programa de rehabilitación pulmonar? Bueno, hay que tener en cuenta de que las intervenciones no solamente se basan o se fundamentan en la ejecución, hay que tener en cuenta el contexto global de la persona.
Entonces hay que tener en cuenta las intervenciones van desde la educación para la salud hasta las intervenciones ya específicas, teniendo en cuenta las necesidades de salud pulmonar de cada persona. Otro elemento importante es la adaptación, cómo adapta los ejercicios de rehabilitación según las necesidades específicas de cada paciente, Cristian. Bueno, pues hay que tener en cuenta de que todos los planes tienen que ser individualizados, tienen que ir de acuerdo con las necesidades de salud de cada persona. Entonces hay que tener en cuenta los elementos de la programación del ejercicio y tener también en cuenta el contexto de la persona. Entonces los planes tienen que ser individualizados. Entonces van acorde con esas necesidades de salud de las personas, con los recursos que cuentan y también con el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Y eso va también de la mano de la educación para la salud. Cristian, ¿qué avances ha visto en la fisioterapia pulmonar en los últimos años? Bueno, yo pienso de que se ha ganado terreno en cuanto a la necesidad de la rehabilitación pulmonar en las personas. Entonces, yo pienso que un avance grande es ese reconocimiento de la efectividad de los programas. Entonces, nos hace falta seguir fortaleciendo desde todos los niveles. Pero entonces yo pienso que ese es un contexto pues importante, no solamente mirarlo desde los avances tecnológicos, sino también en relación con ese reconocimiento como tal en la comunidad. Con base a su experiencia, ¿qué recomendaciones da a los pacientes para mejorar su recuperación fuera del entorno clínico? Bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros, desde cuando la persona ya está en la organización, nosotros tenemos que ir preparando a las personas para su retorno a sus actividades cotidianas. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto laboral, el contexto clínico de las personas para programar las actividades, ¿no? Van enfocadas desde las actividades de la vida diaria hasta ya la programación del ejercicio y su actividad cotidiana. ¿Cuáles son las señales de que un paciente esté progresando adecuadamente? Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, desde mi contexto yo he tenido la oportunidad de trabajar en la rehabilitación pulmonar en cuidado intensivo. Entonces, hay que tener en cuenta también cuando el contexto es agudo y cuando el contexto es crónico, ¿cierto? Entonces, yo pienso que una señal importante, pues en la unidad de cuidado intensivo nosotros siempre tenemos a las personas monitorizadas, entonces, pues los parámetros nos dan una indicación pues, del progreso, el reporte, por ejemplo, de los gases arteriales, ¿sí? Los signos vitales, pero también es importante también la, la persona cómo se siente, ¿sí? Entonces, cuando es una persona que está sedada, pues ahí nosotros como que el contexto es agudo, entonces nos vamos dando cuenta pues en la cuestión de la monitoría de los signos vitales y lo que ya expresé. Pero cuando una persona está despierta, pues entonces nosotros las interacciones de que diga que se siente bien, la evaluación también, el seguimiento que nosotros hacemos, que la persona pueda ejecutar las actividades sin presentar, por ejemplo, disnea, que pueda realizar pues otras actividades. Entonces esos son pues indicadores de que va tolerando las intervenciones. Según las intervenciones basadas en las evidencias, ¿cuáles son los mayores desafíos en la rehabilitación de pacientes con EPOC? Bueno, pues hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad actual, pues son muchos los factores que continúan influyendo en que las personas puedan desencadenar pues EPOC. Por ejemplo, ahorita en las personas jóvenes, el consumo pues de vapeadores, las otras generaciones que ya vienen con un aumento pues del consumo de cigarrillo. Entonces yo pienso que un principal desafío es seguir trabajando en lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades pulmonares, en este caso del EPOC. Yo pienso que lo orientaría pues como en esa cuestión.
Y otro elemento importante sería que todas las personas pudieran acceder a los programas de rehabilitación pulmonar. Entonces, es importante, pues, creo que centrarlo en esos elementos. Cristian, con base a lo que nos has contado, ¿cuál es el rol de fisioterapeuta en el campo pulmonar? Bueno, pues hay que tener en cuenta de que nuestro rol está muy centrado en el movimiento corporal humano, identificar las necesidades de salud de la persona. Entonces nosotros aquí ya estamos pues como en un contexto relacionado pues con la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente nuestro compromiso con las personas para a partir de allí poder proponer planes de intervención, ¿cierto? Entonces nuestro rol es contribuir en esa salud y bienestar y cuidado de las personas con intervenciones desde el área de fisioterapia, pero también relacionadas con la educación para la salud, para que las personas desarrollen prácticas de autocuidado y pues puedan continuar o mejorar su calidad de vida en ese aspecto. Cristian, gracias por compartir tus experiencias y ofrecer tu punto de vista acerca de la rehabilitación pulmonar. Vivian y Lorena, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y poder contribuir en su proceso de aprendizaje y brindar un punto de vista respecto pues, a mi experiencia. Igual de todas maneras hay que tener en cuenta de que el campo es más amplio, que ustedes pueden también complementar y conocer pues el punto de vista de otras personas para finalmente ir engrandeciendo la idea y contribuir a ese objetivo final, que es identificar ese rol del fisioterapeuta. Muchas gracias, Cris. Cristian, gracias por compartir este espacio con nosotras.